algo ya nos queda claro. Pero ¿se refiere a que vendrá después de los 6.000 años lo que ahora vamos a leer? Es otra opción, ¿no?, que se está tratando también. Mirad este texto. Mateo 25, del 1 en adelante, nos dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes... ¿Se oye? ¿Sí? No sé por qué ha fallado. Las insensatas... No se oye, ¿no? Creo que se ha muerto una pila o va mal. ¿Sí? A ver si aguanta. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor. ¿A qué hora? A la medianoche. ¿Y qué iba a suceder en esa medianoche? Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Es una exclamación. Yo la exclamo un poquillo. Supongo que la exclamación debería ser de una euforia tremenda. Venía el esposo, lo habían estado esperando y no llegaba. Y todas habían cabeceado. ¿Pero os dais cuenta que hay alguien que aparece allí que no es de las vírgenes? ¿Quién es? Se oyó un clamor. ¿Y cómo se conocía el movimiento adventista? El clamor de medianoche, ¿lo recordáis? Pues bien, el clamor de medianoche va a tener aún un cumplimiento más fuerte. Esa quien sea, o ese quien sea, que levanta este clamor, ¿es uno de las vírgenes? ¿O es una de las vírgenes? No. Entonces hay algo que debería hacernos pensar. Hay un clamor que dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle, que está avisando ¿a quién? ¿A las chicas? ¿A todas? A las 10, las que tienen Espíritu Santo y las que lo tienen aparcado. Y esa voz lo que hace es ¿el qué? Clamar, que despierten. Quiere decir que había alguien que estaba oteando, ¿verdad? Claro, estaba oteando, estaba pendiente cuando Jesús volvía. ¿Y qué hizo? ¿Se lo calló? Porque si se lo calla, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que no se despiertan. Y si no se despiertan, ¿qué pasa? No hay ni una que se entre a las bodas. Entendemos, ¿no? ¿Y Jesús a qué hora vendrá? Decimos, a la medianoche. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas, y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Y ya sabéis el desenlace, ¿no? Pero mientras ellas iban a comprar, buscando, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Vaya sentencia. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. ¿Sabemos el día y la hora en que vendrá? Quien os diga el día y la hora que Cristo viene os está levantando la camisa, os está engañando. Porque el día y la hora no se podrán saber jamás, hasta que haya una voz que lo anuncie a los 144.000, justo un poco antes del fin. Es lógico. Entonces, ¿qué debemos hacer? Indagar.
para que no nos sorprenda nada y cuando venga el esposo estemos preparados. Y hagamos caso a esa voz que se levanta avisando. Sigue el texto diciéndonos en Mateo 24, del 45 al 51. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente, al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? ¿Os habéis fijado que el Señor se tarda en venir? Eso pasa con las vírgenes. Dicen el Señor se tarda en venir. ¿Cuál es vuestra expresión, sobre todo cuando estáis atravesando problemas y estáis quemados de la vida por circunstancias? Ojalá el Señor viniese ya. ¿No decís eso? Bueno, yo lo digo personalmente más de una vez. Ojalá viniese ya. Ojalá viniese mañana. Ojalá hubiese venido ya. Pero el Señor resulta que está haciendo ir otro reloj que no es el mío. Y una de dos, o sé leer su reloj, porque si voy leyendo el mío no me entero de nada. ¿Qué hago? ¿Se demoraba realmente el esposo? El esposo no podía demorarse. Y aquí hay algo que la gente tampoco sabe, y es una costumbre hebrea. Bueno, algunos sí que lo saben, evidentemente. El esposo se iba a casar. Y para casarse iba con su padre a su casa, porque vivía con el padre. Y la futura esposa, la novia, vivía en otro lugar. Cuando el chico decía al padre que quería boda, que se quería casar, o el padre a veces decía, hey, que te toca casarte, ¿eh? Ya sabéis que eran otros tiempos, ¿qué hacían? El padre decía cuándo tenía que ser la boda, ¿sí? Y el hijo sabía cuándo sería ese momento. Y hacían los preparativos e iban hasta el lugar donde se iba a hacer todo. Por tanto, el padre y el hijo conocían el tiempo. Los dos. Como consecuencia, el tiempo estaba marcado y definido. ¿Se estaba demorando entonces el esposo? No, pero las chicas tenían sueño y cabecearon. Les parecía que tardaba. ¿Cuántas veces os pasa que estáis esperando un evento y parece que no llegue nunca? Ostras, cómo tarda esto, ¿no? Y al final el evento llega y a veces sorprende. A veces sorprende. Pues esas eran las palabras, eran los significados de estos textos, hebraísmos. Y si no conocemos las costumbres de la época, estamos malinterpretando textos, porque los estamos cogiendo con la mentalidad nuestra del siglo XX o XXI. ¿Cuántos de vosotros sois judíos? Judíos de estirpe, de generaciones acreditadas continuamente. Que difícilmente sois alguno de vosotros, aunque tengamos ancestros judíos a lo lejos, pues hemos perdido el razonamiento de esas costumbres. Cuando nosotros aquí a veces utilizamos ciertas expresiones, viene un extranjero y dice, ¿qué está diciendo? Porque esto es la pera. Es la pera y se imagina una pera. No, es algo que es una cosa sorprendente, es demasiado. Son expresiones. Y con el paso del tiempo tú lees eso mismo y entiendes, es la pera. Ah, pues sí, el fruto. No, nos estamos equivocando. Debemos conocer las formas de vivir de la época, las frases que utilizaban en la época y sus significados. Entonces empezaremos a ir bien. Sigamos. Ya veis que aquí es otra parábola, ¿eh? ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Mi señor tarda en venir.
Qué cosas, ¿eh? Su percepción es: mi Señor tarda en venir. ¿Y qué hace cuando dice eso? ¿Sabéis? Elena White misma refiere este texto al pueblo de Dios. ¿Lo sabíais? Sí, ¿es que sí? Ya os dais cuenta que no me estoy inventando lo que digo, ¿eh? ¿Y qué sucede cuando dice mi Señor tarda en venir? Resulta que lo aplica a los adventistas, que van diciendo: bueno, esto ya lo decían mis abuelos y aún estamos aquí. Y a saber cuánto tiempo pasará hasta que vuelva. ¿Y qué hacen en consecuencia? ¿Viven la fe como la deben vivir? ¿Van a predicar como deben predicar? ¿Dicen lo que hay que decir? No. Viven la vida mundana. Aunque no quieran reconocerlo, viven la vida mundana. A veces vivir la vida mundana no es tan solo emborracharse. Vivir la vida mundana quiere decir que no te involucras de verdad en lo que crees. Y así, ¿cómo termina todo esto? Pues claro, mal, como era de esperar. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera. ¿Por qué no lo espera? Porque no le da la gana de esperarlo. Y pondrá las 1001 excusas para no querer saber cuándo vuelve su Señor. Lucas 12, del 41 en adelante nos dice: entonces Pedro le dijo: Señor, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? Y dijo el Señor: ¿quién es el mayordomo fiel y prudente al cual su Señor pondrá sobre su casa para que a tiempo les dé su ración? ¿Os habéis dado cuenta que dice a tiempo igual que antes? ¿Os dais cuenta que para Dios marca precisamente ahora es el momento oportuno? ¿Es el tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. En verdad os digo que le pondrá sobre todos sus bienes. Mas si aquel siervo dijere en su corazón: mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a los criados y a las criadas, y a comer y beber y embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y le castigará duramente y le pondrá con los infieles. ¿Quién es este siervo? ¿Un siervo del Señor? ¿No es alguien que dice que cree en su Señor? Claro, si trabaja con Él. Está haciendo referencia a cristianos. Está haciendo referencia a adventistas también. Y van diciendo: mi Señor tarda en venir. Por tanto, algunos leen: hay una demora. No hay una demora. Hay un tiempo marcado y definido, un tiempo que ellos prefieren ignorar. Y bueno, a saber cuánto falta. Por tanto, voy a la mía y sigo haciendo la mía. Y resulta que los pondrá con los infieles. ¿Os dais cuenta que está hablando de gente del pueblo de Dios? Son puestos con infieles. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. ¿Se nos ha confiado mucho o no se nos ha confiado mucho? Creo que con el mensaje que tenemos como pueblo se nos ha confiado muchísimo. ¿Qué responsabilidad tenemos entonces? Muchísima. Se nos va a pedir, a exigir mucho. Por tanto, no hay demora. Son percepciones nuestras ante el tiempo de Dios.